Hay una noche de 1996 en la que 4 hombres entraron a una reunión en Los Ángeles siendo una de las bandas más grandes del mundo, y salieron siendo 4 personas que nunca más iban a tocar juntas. Nadie anuncia esas noches con antelación. Nadie pone en el calendario, hoy termina todo. Llegan sin aviso. Y cuando llegan, a veces duran 20 minutos. A veces duran 20 años. Las 8 rupturas que vamos a contar hoy son de ese tipo. Algunas fueron públicas, violentas, documentadas en periódicos de todo el mundo. Otras ocurrieron en silencio, en habitaciones sin testigos, y el mundo se enteró semanas después cuando alguien publicó un comunicado de 2 párrafos que explicaba todo sin explicar nada. Y hay algo que quiero que sepas antes de que empecemos. Una de estas rupturas tiene un momento detrás, una conversación concreta, que casi nadie conoce. Un momento en que todo podría haber sido diferente, en que alguien dijo algo o dejó de decirlo, y el resultado fue que la música que escuchamos hoy existe como existe y no de ninguna otra manera. Guárdalo en la cabeza, cuando lleguemos ahí lo vas a entender. Estas historias merecen que te quedes hasta el final. Imagina que construyes algo durante 20 años, desde cero, desde un garaje en Liverpool donde ninguno de los 4 tenía muy claro qué estaba haciendo, que lo construyes tocando en clubs con capacidad para 50 personas, que lo construyes en furgonetas que huelen a tabaco y a calcetines, que lo construyes en estudios de grabación donde el productor no termina de creerte pero te deja grabar porque algo en lo que escucha le dice que quizás que construyes algo tan grande que cuando llegas a la cima y miras abajo ya no puedes ver el principio. Y luego alguien dice, ya está, se acabó, y se va. Eso es lo que John Lennon le hizo a los Beatles en septiembre de 1969. Les dijo en una reunión que quería el divorcio. Esas fueron sus palabras, el divorcio. Y Paul McCartney, que llevaba semanas preparando su propio anuncio de separación, que publicaría meses después, se quedó mirándolo sin saber muy bien qué decir. Los Beatles llevaban casi 2 años funcionando como 4 proyectos paralelos dentro de la misma estructura. Let It Be se había grabado en enero de 1969 en un ambiente que los propios músicos describieron como el más incómodo de su carrera. Las cámaras de Michael Lindsay Hogg, grabando cada argumento, cada silencio incómodo, cada momento en que alguien miraba al suelo para no mirar a otro. Abbey Road se grabó después con una cordialidad forzada que George Martin, el productor, mantuvo a base de autoridad y de experiencia. Pero los 2 álbumes que dieron los Beatles al final de su existencia, esos 2 últimos testimonios de lo que habían sido, se grabaron con la banda ya muerta por dentro. La música todavía funcionaba, la magia todavía estaba. En Something, la canción de Harrison, hay algo tan limpio y tan perfecto que escucharla hoy produce algo parecido al dolor de saber que fue una de las últimas cosas que hicieron juntos. ¿Qué destruyó a los Beatles? La pregunta lleva más de 50 años generando respuestas. Alan Klein, el manager americano que Lennon, Harrison y Starr aceptaron y que McCartney rechazó. Yoko Ono, a quien los 3 que no eran Lennon nunca terminaron de aceptar dentro del estudio. El Apple Corps y sus problemas financieros. La muerte de Brian Epstein en 1967, que dejó a la banda sin el adulto en la sala que había gestionado sus fricciones internas durante años. Todo eso es verdad. Y al mismo tiempo, ninguna de esas cosas, sola o en combinación, explica del todo lo que les pasó. Lo que sí explica algo es lo que Lennon le dijo a McCartney en privado en los últimos meses. Que se había aburrido, que repetir la misma dinámica, el mismo proceso creativo, la misma relación de competencia y admiración mutua que los había hecho, grandes le producía una fatiga que ya no podía gestionar, que quería hacer otra cosa. McCartney publicó su comunicado el 10 de abril de 1970. La prensa lo convirtió en el villano de la historia porque fue él quien lo hizo público. Lennon siempre dijo que él había decidido irse primero. Las 2 afirmaciones conviven sin resolverse. Los procesos legales duraron casi una década. Lennon y McCartney no volvieron a tocar juntos en público.
Lennon murió en diciembre de 1980. Tenía 40 años. Y la pregunta que queda, la que no tiene respuesta posible pero que tampoco se puede dejar de hacer, es ¿qué habrían hecho en los años 70 si hubieran encontrado la manera de seguir? ¿Qué disco habrían grabado en 1975? ¿Qué habrían hecho con los sintetizadores que estaban cambiando la música en aquella época? El silencio de eso ocupa un lugar muy grande. Hay rupturas que todo el mundo ve venir, y hay rupturas que llegan de un martes para un miércoles sin señales previas que el mundo pudiera leer desde fuera. La de Simon y Garfunkel fue de las dos cosas al mismo tiempo. Paul Simon y Art Garfunkel se conocieron en la escuela primaria de Queens, Nueva York. Tenían 10 años. Empezaron a cantar juntos antes de saber que lo que hacían tenía nombre. Grabaron su primer single bajo seudónimo en 1957, cuando tenían 15 años, y pasaron la siguiente década construyendo una relación artística que era también inevitablemente la relación más importante en la vida de los dos. The Sound of Silence, Mrs. Robinson, The Boxer, Bridge Over Troubled Water, 4 canciones que están en la memoria colectiva de cualquier persona que haya escuchado música en inglés en algún momento de su vida. 4 canciones que Simon escribió y que los dos convirtieron en algo que superaba la suma de las partes. El problema era visible para quien quisiera verlo desde los primeros años. Paul Simon era el compositor, el que tenía las canciones, el que decidía qué dirección musical tomar, el que llevaba el peso artístico de lo que grababan, y Art Garfunkel era la voz, una voz que convertía las canciones de Simon en algo que Simon solo no habría podido hacer, pero que fuera del estudio quería ser actor. Que durante la grabación de Bridge Over Troubled Water, el álbum que los iba a convertir en la cima de lo que habían construido, estaba en México rodando Trampa 22 con Mike Nichols. Simon grabó ese álbum prácticamente solo durante semanas enteras, esperando a que Garfunkel volviera del rodaje, grabando pistas que su compañero de toda la vida escucharía después y añadiría su voz encima como si hubiera estado presente desde el principio. Bridge Over Troubled Water se publicó en enero de 1970. Vendió 25 millones de copias, ganó 6 Grammys, y Simon y Garfunkel se separaron 4 meses después de su publicación. Lo que Garfunkel dijo después, en entrevistas a lo largo de los años, fue que Simon quería explorar solo, que había canciones que Simon quería hacer sin tener que pensar en cómo sonarían con la voz de Garfunkel encima, que la sociedad que los había hecho grandes era también la que limitaba a dónde podía ir cada uno. Lo que Simon dijo fue algo parecido, pero dicho de otra manera, que había llegado a un punto en que necesitaba saber qué podía hacer con su propia voz imperfecta y directa como era, sin la perfección de Garfunkel cubriéndola. Los dos dijeron cosas sobre el otro en entrevistas de los años 70 que produjeron heridas que tardaron décadas en cicatrizar, y los dos se reunieron varias veces, en 1981, en Central Park, delante de 500,000 de personas, en 2003, en una gira que duró varios meses, en 2009, para otra gira que terminó antes de lo previsto porque las viejas tensiones volvieron. El patrón de ruptura y reunión de Simon y Garfunkel es el patrón de dos personas que se necesitan para hacer algo que solas no pueden hacer y que al mismo tiempo no pueden estar juntas sin que algo se ponga en tensión. Hay parejas artísticas así, y las más grandes son siempre las más difíciles de sostener. El disco que nunca grabaron después del puente de Bridge Over Troubled Water, el álbum que habrían hecho en los 80 si hubieran sabido mantenerse juntos, eso también ocupa un silencio del mismo tipo que el de Lennon y McCartney. La ruptura de Pink Floyd en 1985 es una de las más documentadas del rock. Roger Waters se fue con un comunicado legal en la mano, intentando disolver el nombre de la banda, además de marcharse él. Y David Gilmour y Mick Mason dijeron que no, que Pink Floyd seguía y continuaron sin él. Pero esa historia la conoce todo el mundo. La que no todo el mundo conoce es la que ocurrió dentro del estudio durante los 3 años anteriores, mientras grababan The Final Cut, 1982. Después de The Wall,
Después de la gira más ambiciosa que el rock había producido hasta entonces, Pink Floyd entró al estudio para grabar lo que Waters presentó como el sucesor del álbum. Y lo que había cambiado respecto a todo lo que habían grabado antes era esto. Waters no quería que Gilmour tuviera protagonismo. Había canciones en las que Gilmour grabó sus partes de guitarra y Waters las rechazó, canciones en las que las aportaciones de Gilmour se redujeron a tan poco que en los créditos del álbum publicado, Gilmour aparece como músico de sesión adicional, prácticamente. Gilmour lo sabía y lo aceptó durante el proceso de grabación con una contención que le costó, según relatos de personas que estuvieron en el estudio, un esfuerzo enorme. The Final Cut se publicó en marzo de 1983. La crítica fue mixta. Las ventas decepcionantes comparadas con The Wall. Y Waters llegó a la conclusión de que lo que había hecho era un proyecto en solitario disfrazado de álbum de banda, y que si iba a hacer proyectos en solitario, era mejor hacerlos con su nombre. Lo que pasó después ocurrió en dos fases. En la primera, Waters anunció su salida. En la segunda, intentó legalmente que nadie más pudiera usar el nombre Pink Floyd. Los abogados de ambas partes se enfrascaron en un proceso que duró meses. Y aquí está lo que muy poca gente sabe de ese periodo. Hubo una conversación entre Waters y Gilmour, en la que Waters le ofreció a Gilmour continuar usando el nombre Pink Floyd bajo ciertas condiciones. Las condiciones incluían que Waters tuviera control creativo sobre lo que se publicara bajo ese nombre. Gilmour rechazó las condiciones y Waters retiró la oferta. Si Gilmour hubiera aceptado, Pink Floyd habría continuado bajo el control de Waters. Lo que vino después, A Momentary Lapse of Reason, The Division Bell, la gira de Gilmour como Pink Floyd que llenó estadios durante décadas, no habría existido de esa manera, y el Waters en solitario, que también hizo trabajo importante, habría tenido más espacio para crecer sin el peso de la disputa legal. Las dos versiones de Pink Floyd que existieron en paralelo durante los años 90, la de Waters girando The Wall por su cuenta y la de Gilmour usando el nombre oficial, fueron el resultado de que una sola conversación terminó en que alguien dijo que no. El Live 8 de 2005 reunió a los cuatro, con Rick Wright todavía vivo, en Hyde Park. Fue la única vez después de 1981 en que los cuatro tocaron juntos. Wright murió 3 años después, y la pregunta de qué más habría podido hacer Pink Floyd si Waters y Gilmour hubieran encontrado antes la manera de trabajar juntos sin destruirse es otra de esas preguntas que el rock lleva décadas haciéndose sin respuesta. Guns N' Roses en 1987 era la banda más urgente del mundo. Había algo en Appetite for Destruction que sonaba como una ciudad que iba a explotar en cualquier momento. La distorsión de Slash, la voz de Axl, con ese borde que cortaba, la sección rítmica de Duffy Adler y las letras que hablaban de las calles de Los Ángeles con una precisión que ninguna otra banda de ese momento tenía. Y todo eso empezó a romperse casi antes de que el mundo terminara de entender lo que tenía delante. Izzy Stradlin fue el primero en irse. En noviembre de 1991, con la gira más grande de la historia de la banda en pleno apogeo, Stradlin llamó a Axl y le dijo que lo dejaba. Las razones que dio fueron el agotamiento y el desacuerdo con la dirección que estaba tomando la banda. Lo que está entre líneas en esa conversación, lo que Stradlin no dijo explícitamente pero que personas cercanas a ambos han sugerido después, es que Stradlin veía hacia dónde iba Axl y no quería estar ahí cuando llegara. Steven Adler ya se había ido antes, despedido en 1990 después de que su consumo de heroína lo hubiera hecho imposible de depender para las sesiones de grabación. La demanda que Adler interpuso después contra la banda duró años. Duff McKagan aguantó más. Era el más pragmático de los 5, el que mejor entendía la mecánica de cómo funcionaba una banda grande en el mundo real. Pero en 1997, después de años de Chinese Democracy prometido y no entregado, después de ver cómo la banda que había conocido seguía usando el nombre pero apenas seguía siendo la misma cosa, McKagan también se fue. Y Slash
Slash se fue en 1996. La ruptura de Slash con Axl es la que más gente recuerda porque era la más visible. El sombrero, la melena, la Gibson Les Paul de Slash contra la voz y la presencia escénica de Axl. Los dos eran Guns N' Roses de maneras que ninguno de los otros tres era. Y cuando Slash se fue, para mucha gente la banda terminó, aunque Axl siguiera usando el nombre durante otros 20 años. Lo que ocurrió entre ellos tiene versiones distintas según a quien le preguntes. Lo que las dos versiones tienen en común es esto. En algún punto entre la grabación de Use Your Illusion y mediados de los 90, Axl y Slash dejaron de poder estar en la misma sala sin que el ambiente se volviera imposible. Las decisiones creativas que Axl tomaba unilateralmente, el tiempo que Chinese Democracy empezó a consumir sin producir resultados, la sensación de Slash de que la banda en que él había crecido se estaba convirtiendo en algo que ya no reconocía. Slash formó Velvet Revolver con Duff y con Scott Weiland. Grabaron 2 álbumes y tuvieron éxito considerable. Pero cualquier persona que los vio tocar en aquella época podía ver que estaban haciendo algo correcto con los medios disponibles y que los medios disponibles no incluían a Axl. La reunión llegó en 2016, Axl, Slash y Duff en Coachella, y la gira que siguió, Not in This Lifetime, recaudó casi $600 millones. El título de la gira era la respuesta irónica a la pregunta que alguien le había hecho a Axl años antes sobre si alguna vez volvería a tocar con Slash. Axl le había dicho, en esta vida no, y luego sí. Hay algo en esa historia que resulta muy humano, el orgullo que tarda 20 años en ceder, la música que sigue siendo la misma, aunque las personas que la hacen hayan cambiado tanto. Y los millones de personas que llenaron esos estadios en 2016 y 2017, muchos de ellos con 40 años y sus hijos al lado, que querían escuchar Welcome to the Jungle una vez más con todos ellos en el escenario al mismo tiempo. La música espera. Eso también es una forma de ganar. La ruptura de Oasis en agosto de 2009 ocurrió en un festival en París. Liam y Noel Gallagher se pelearon en el backstage antes de salir al escenario. La versión oficial es que Liam dañó una guitarra de Noel. La versión de Liam es otra, la versión de Noel es otra también. Las dos versiones coinciden en que Noel salió del recinto, se subió a un taxi y se fue al aeropuerto. El concierto no se celebró. La banda publicó una nota esa misma noche diciendo que Oasis había terminado. Sin más. Así terminó la banda más importante del Britpop, sin un último concierto de despedida, sin un álbum de cierre, con una pelea en un backstage de festival y un taxi rumbo al aeropuerto. Para entender por qué eso importa más allá del drama, hay que entender qué era Oasis en 1994 y qué significaba para la gente que los escuchó entonces. Liam y Noel Gallagher crecieron en Burnage, al sur de Manchester, en una familia de trabajadores irlandeses. Su padre era alcohólico y violento. Su madre, Peggy, los crió a los 3 hijos prácticamente sola, después de separarse de su marido. Noel empezó a tocar la guitarra en la adolescencia, trabajó de ayudante en una empresa de construcción mientras componía canciones, y cuando Liam le pidió que entrara en la banda que había formado con sus amigos, Noel puso una condición. Él llevaba la dirección artística. Liam cantaba. Esa condición fue la cuerda que los mantuvo juntos durante 15 años y la cuerda que los estranguló. Definitive Maybe, el álbum de 1994, capturó algo que el Britpop de aquella época estaba buscando sin encontrar, la sensación de que cualquiera podía llegar, que la ambición no requería sofisticación, que un chico de Burnage que no había ido a la universidad podía escribir canciones que llenaran estadios. Live Forever, esa canción que Noel dijo haber escrito en respuesta a Smells Like Teen Spirit de Nirvana, al pesimismo que Cobain llevaba en las letras, tiene algo que escucharla hoy todavía produce en quienes la escucharon por primera vez con 20 años. What's the Story? Morning Glory siguió en 1995 y lo multiplicó todo. Wonderwall se convirtió en la canción más tarareada del año. Champagne Supernova también. Y Liam y Noel
Empezaron a pelearse en público con una regularidad y una creatividad verbal que la prensa británica cubría como si fuera un deporte. Las peleas eran reales, pero también eran el combustible de algo. Mientras los dos hermanos se provocaban, se insultaban, se desafiaban mutuamente, la música tenía una tensión que desaparecía en los periodos en que se llevaban bien. Los mejores discos de Oasis, Definitely Maybe y Morning Glory, se grabaron cuando la relación entre los dos era especialmente complicada. Be Here Now, de 1997, se grabó en un ambiente de euforia post-éxito, en que los dos estaban razonablemente en paz. Y Be Here Now es el disco que la mayoría de los fans señalan como el momento en que Oasis empezó a perder el hilo. Eso también dice algo, que a veces la fricción entre dos personas que se quieren y se odian al mismo tiempo produce algo que la armonía no puede producir. Lo que ocurrió en París en 2009 fue el resultado acumulado de 15 años de ese tipo de relación, una relación donde los dos hermanos sabían perfectamente cómo hacer daño al otro porque llevaban toda la vida estudiándose, donde el éxito enorme de los años 90 había dado paso a una segunda etapa más errática, con álbumes que vendían, pero que la crítica miraba con menos entusiasmo, donde Noel había amenazado con irse varias veces antes y siempre había vuelto, hasta que no volvió. Noel publicó en 2011 su primer álbum en solitario con su banda High Flying Birds. Liam formó BDI con los otros miembros de Oasis y luego también fue solista. Los dos han tenido carreras correctas, pero ninguno de los dos ha hecho nada que se acerque a lo que hacían juntos. Eso también lo sabe la gente. Y eso es lo que hace que alguno de los dos hace una declaración sobre una posible reunión, el mundo del rock se detenga un momento a escuchar. En 2024, Oasis anunció una gira de reunión. Las entradas se agotaron en minutos en toda Europa. El mundo quería eso. Y los dos hermanos con 50 y tantos años cada uno volvieron al escenario con la misma dinámica que los había definido desde el principio. Porque algunas cosas no cambian. Aunque cambien casi todo lo demás, hay una ruptura en esta lista que muy poca gente coloca en la misma categoría que las otras, porque durante mucho tiempo no pareció una ruptura, pareció un accidente, una tragedia, algo que ocurrió desde fuera. Queen nunca se separó. Queen nunca tuvo la reunión ruidosa de la que hablan otras bandas en esta lista. Queen siguió siendo Queen hasta que Freddie Mercury murió en noviembre de 1991. Y después de eso, lo que quedó de Queen tuvo que enfrentarse a la pregunta más difícil que puede hacerse una banda. ¿Cómo continúas cuando lo que te hacía diferente ya no está? La ruptura de Queen fue la muerte. Y eso la hace distinta a todas demás. Freddie Mercury supo que tenía el VIH en 1987 y durante 4 años siguió grabando, siguió de gira, siguió siendo Freddie Mercury delante de los micrófonos y las cámaras con una determinación que las personas que lo rodeaban describieron después con una mezcla de admiración y de algo muy parecido al dolor. Brian May, Roger Taylor y John Deacon lo sabían. Habían acordado en silencio no hablar del tema mientras Freddie no quisiera hacerlo públicamente. Seguir grabando, seguir apareciendo juntos en público. Proteger a Freddie de la pregunta que los periodistas le hacían en todas las entrevistas desde finales de los 80, porque el deterioro físico era visible para quien quisiera verlo, aunque nadie lo nombrara directamente. The Show Must Go On, la última canción que grabó para Innuendo, se grabó en 1990. Y un Brian May dudaba de si Freddie podía cantar ese tema. La letra hablaba de seguir adelante cuando ya no quedaba casi nada. Y cuando May le preguntó si podía hacerlo, Freddie tomó algo que tenía en la mano, entró al estudio y grabó la vocal casi perfecta en la primera toma. Casi perfecta. Esa es la palabra que May usó en la entrevista. El 22 de noviembre de 1991, Freddie emitió un comunicado confirmando por primera vez que tenía SIDA. Murió al día siguiente. John Deacon, el bajista, tocó en el concierto tributo de Wembley de 1992 y prácticamente desapareció después. Dio algunas entrevistas en los años siguientes, participó en algunos proyectos menores y luego se retiró del mundo de la música de manera casi total. Vive en Londres
no toca, no da entrevistas. Su explicación, en las pocas ocasiones en que alguien ha conseguido preguntárselo, ha sido que Queen era Freddie, y que sin Freddie no tiene sentido para él seguir. May y Taylor continuaron usando el nombre Queen, con diferentes vocalistas, con Paul Rodgers entre 2004 y 2009, con Adam Lambert desde 2012 hasta hoy. Las giras han llenado estadios, la música de Queen sigue siendo de las más reconocidas del planeta. Pero la Queen que existió entre 1970 y 1991 terminó el 24 de noviembre de 1991 y esa ruptura, a diferencia de todas las demás en esta lista, no tuvo ningún momento en que alguien pudiera haberla evitado. Ninguna conversación que hubiera podido cambiar el resultado. Ninguna negociación, ningún compromiso, ninguna reconciliación posible. Eso es lo que la hace diferente y lo que la hace de cierta manera la más difícil de todas las historias que vamos a contar hoy. Los Smiths se rompieron en 1987 con la misma lógica retorcida de muchas de las bandas que aparecen en esta lista, en el mejor momento de su carrera. Strange Ways, Here We Come se estaba grabando en Manchester cuando Morrissey y Johnny Marr, los dos motores de la banda, llegaron al punto en que continuar juntos requería un esfuerzo que ninguno de los dos tenía ya disponible. Marr lo contó años después con una claridad que pocas veces se escucha, que estaba agotado, que los 4 años de trabajo intensísimo que habían producido 4 álbumes, docenas de singles y una gira permanente lo habían dejado sin nada en el depósito. Marr llamó a Morrissey en julio de 1987 y le dijo que se iba. La historia de los Smiths empieza en 1982, en Manchester, cuando Morrissey le envió una carta a Marr. Una carta en papel, escrita a mano en la que le proponía trabajar juntos. Morrissey tenía 23 años y llevaba años intentando lanzar una carrera musical sin conseguir que nada cuajara. Marr tenía 18 y era ya dentro de la escena de Manchester, una referencia como guitarrista. La combinación que formaron fue una de esas que solo se producen cuando dos personas con talentos complementarios encuentran el momento exacto. Morrissey ponía las letras y la voz, esa combinación de autodramatismo, humor oscuro e inteligencia que nadie más estaba poniendo en canciones de pop en aquel momento. Marr ponía los arreglos de guitarra, esos acordes que sonaban simultáneamente alegres y melancólicos, esa textura que hacía que las canciones de los Smiths sonaran como nada que hubiera existido antes. The Smiths, Hatful of Hollow, Meat is Murder, The Queen is Dead. 4 años y 4 álbumes que definieron una generación entera de música indie británica y que siguen influyendo en bandas que hoy tienen 20 años. El precio fue el ritmo de trabajo. Marr componía sin parar, Morrissey escribía sin parar, y los dos lo hacían dentro de una dinámica en que Marr llevaba las riendas musicales y Morrissey llevaba las líricas, con escasa comunicación directa entre los dos sobre lo que el otro estaba haciendo. Hubo periodos en que los dos se comunicaban principalmente a través de los otros 2 miembros, Andy Rourke y Mike Joyce. Eso solo puede funcionar durante tanto tiempo. Strange Ways, Here We Come es un álbum que suena diferente a los anteriores. Más oscuro, más elaborado, con algo en la producción que tiene la huella de 2 personas que saben que algo está terminando, aunque no lo hayan dicho todavía. Last Night I Dreamed That Somebody Loved Me, la canción que abre con 2 minutos de sonido de multitud, antes de que entre la música, tiene algo que escucharla hoy resulta difícil de separar de lo que pasó después. Marr se fue. La banda se disolvió. Morrissey empezó una carrera en solitario que produjo trabajo importante en los primeros años y que con el tiempo se fue complicando por razones que van más allá de la música. Los dos nunca han grabado juntos desde 1987. La pregunta de una reunión de los Smiths ha acompañado a los dos durante casi 40 años de entrevistas. Marr siempre dice que está abierto. Morrissey siempre pone condiciones que hacen que la conversación no llegue muy lejos. Quizás la reunión nunca ocurra. Y quizás eso también sea parte de la historia. Que hay cosas que solo pueden existir en el momento en que existieron.
que intentar repetirlas con 30 años de distancia produce algo diferente, algo que tiene el mismo nombre pero no el mismo peso. Los 4 álbumes que grabaron entre 1983 y 1987 siguen siendo lo que son. Eso no cambia con lo que venga después. Y llegamos a la última historia, la que prometí al principio, la que tiene el momento concreto que lo cambió todo. Fleetwood Mac, en 1976, era 5 personas y 2 rupturas sentimentales simultáneas. Lindsey Buckingham y Stevie Nicks habían terminado su relación de casi 10 años. John y Christine McVie, que además de músicos eran marido y mujer, habían anunciado su separación. Y Mick Fleetwood, el 5º miembro, estaba también en medio de la crisis de su propio matrimonio. 5 personas rotas, el mismo estudio, las mismas canciones. Lo que grabaron en ese estado fue Rumours, y Rumours vendió 40 millones de copias. La pregunta de cómo se puede hacer eso, cómo se puede cantar sobre el amor que se pierde con la persona, sobre la que cantas a 3 metros de distancia en el mismo micrófono, tiene respuestas diferentes según a quien le preguntes. Christine McVie dijo en una entrevista que había aprendido a disociar la canción de la persona, que había noches cantando Don't Stop, su canción más optimista, en que tenía que mirar al suelo porque si miraba a John no sabría si seguir. Stevie Nicks dijo que Dreams, la canción que escribió sobre Buckingham durante las sesiones de Rumours, la compuso en una habitación de Sausalito mientras Buckingham estaba en otro estudio grabando su respuesta, Go Your Own Way, que los dos estaban diciendo las mismas cosas al mismo tiempo, pero a través de canciones que el otro escucharía semanas después. Buckingham dijo, muchos años después, que la tensión de ese periodo fue lo que hizo el álbum, que si hubieran estado todos en paz, Rumours habría sido un disco correcto y nada más. Y aquí está lo que prometí al principio, lo que muy poca gente conoce de esa historia. Durante las sesiones de Rumours, hubo una noche en que Buckingham y Nicks tuvieron una conversación en el estudio, una conversación sobre si tenía sentido seguir, si la banda podía sobrevivir a lo que todos estaban viviendo. Nicks le dijo a Buckingham que si se iban ellos dos, los otros 3 no tendrían la banda que habían construido juntos, que Fleetwood Mac sin ellos volvería a ser lo que había sido antes, una banda de blues rock sin el alcance pop que Buckingham y Nicks le habían dado. Y Buckingham le dijo que sí, que seguían. Esa conversación no está documentada en ningún libro oficial sobre la banda. La fuente es un relato de un técnico de estudio que estuvo presente y que la contó en una entrevista décadas después. Si ocurrió exactamente así, si las palabras fueron esas, nadie puede verificarlo con certeza. Pero lo que sí es verificable es el resultado. Siguieron. Y el resultado de que siguieran fue Rumours. Y Rumours fue, y sigue siendo, uno de los álbumes más importantes que el rock ha producido. Una conversación, quizás 15 minutos, y 40 millones de copias de diferencia entre lo que ocurrió y lo que habría podido ocurrir si alguno de los dos hubiera dicho algo diferente esa noche. Buckingham fue despedido de Fleetwood Mac en 2018. La historia de la banda siguió fragmentándose y reagrupándose como lleva décadas haciendo. Christine McVie murió en noviembre de 2022 y Nicks y Buckingham, que llevan juntos y separados más de 50 años, han declarado varias veces que su relación sigue siendo la más complicada de sus vidas. Rumours sigue en las listas de los álbumes más escuchados de cada plataforma de streaming. Gente que no había nacido cuando se grabó lo descubre cada semana y siente algo que los 5 miembros de la banda pusieron ahí sin buscarlo. La sensación de que las emociones que hay en esas canciones son reales porque eran reales, porque se grabaron en el mismo momento en que ocurrían, sin tiempo para procesarlas ni para convertirlas en algo más ordenado y más seguro. El dolor que hay en ese disco es el dolor de verdad de 5 personas en uno de los peores momentos de sus vidas. Y eso es exactamente lo que lo hace diferente a casi cualquier otra cosa que el rock ha producido. 8 rupturas, 8 maneras distintas de que algo que funcionaba deje de funcionar. Los Beatles con los procesos legales y el silencio de Lennon que duró hasta que ya no pudo romperse. Simon y Garfunkel con la perfección de Garfunkel que a Simon le quedaba pequeña.
Pink Floyd con Waters, intentando disolver el nombre de su propia banda. Guns N' Roses con 20 años de orgullo que se dieron en menos de una hora de conversación. Oasis con una pelea en un backstage de París y un taxi que se fue al aeropuerto. Queen con la única ruptura de esta lista que no pudo haberse evitado. Los Smiths con Mar agotado llamando a Morrissey un martes de julio. Y Fleetwood Mac con una conversación nocturna en un estudio de Sausalito que quizás lo cambió todo. Lo que tienen en común estas historias, más allá de los nombres y las fechas y los comunicados de prensa, es esto. Todas ellas produjeron música que todavía suena, que todavía llega a personas que no estaban vivas cuando se grabó, que todavía importa de una manera que es difícil de explicar sin usar palabras que suenan demasiado grandes. Y todas ellas también produjeron el silencio de lo que podría haber sido. El álbum que Lennon y McCartney nunca grabaron juntos en los 70. La canción que Simon y Garfunkel nunca escribieron después del puente. Lo que Waters y Gilmour habrían hecho si hubieran encontrado la manera de seguir. Ese silencio tiene peso. Lo tiene desde que existe y va a seguir teniéndolo. La música que quedó es la prueba de que algo muy real ocurrió entre esas personas. Y las rupturas son la prueba de que lo real, cuando es suficientemente grande, también puede romper.